Buenas tardes. Nuevamente estamos acá haciendo estos estudios acá en las dependencias de la Iglesia de Dios Unida, y esta vez en la temática de tratar de responderle lo mejor posible las preguntas que usted ha hecho llegar a través de nuestro correo electrónico, que es info@iduai.org, o a través de nuestras páginas de internet. La primera es www.iduai.org o www.lasbuenasnoticias.org. También tenemos un teléfono de contacto, ¿cierto?, que es el 22-848-9504, y usted puede hacer llegar sus preguntas, sus sugerencias hasta estas direcciones que acabo de nombrar. Voy a nombrar nuevamente el correo electrónico, info@iduai.org, y hacer sus preguntas. Esta tarde intentaremos aclarar la siguiente pregunta que llegó a través de internet y dice: tengo dudas respecto al tema del milenio. ¿Habrá vida física? ¿Habrá vida física en el milenio? Esa es una de las preguntas, o es la pregunta que vamos a tratar de responder esta tarde. Para lo siguiente, vamos a ir a las Escrituras, que son la base de lo que creemos en la Iglesia de Dios Unido, y todas nuestras respuestas están basadas en la Biblia. Vamos a ir hasta el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y vamos a abrir en el capítulo 20 y leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces los invito a ustedes a abrir sus Biblias, a comprobar lo que yo estoy leyendo a través de sus propias Biblias. El capítulo 20, el versículo 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Claro, porque la pregunta que nos hacía esta persona era si habrá vida física durante el milenio. Entonces debemos responder primeramente qué es el milenio. Y aquí dice: y prendió y ató a Satanás por 1000 años. 1000 años es lo que nosotros denominamos el milenio. Un milenio son 1000 años. Y esto está aquí escrito en la Biblia. Y luego el versículo 3 en adelante dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, lo que entendemos por milenio son estos 1000 años que aparecen escritos acá en el Apocalipsis, en los versículos del 1 al 4. Y el versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, nuevamente, la palabra milenio corresponde a una unidad de tiempo que consta de 1000 años, la cual ocurrirá inmediatamente después del retorno de Jesucristo a la tierra, ya no como un cordero manso que viene a sacrificarse para el perdón de los pecados, sino esta vez vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y se establecerá su gobierno en la tierra. A eso denominamos el milenio. Tras llegar Cristo, como describían las escrituras que leímos recientemente, y de atar a Satanás y sus ángeles por 1000 años, el planeta estará en condiciones de ser gobernado sin la influencia de la maldad que Satanás ha puesto en la tierra. Ahora, antes de contestar la pregunta, la parte final del versículo 4 nos brinda un dato importante, y lo vamos a volver a leer. Y dice, la parte final del versículo 4 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, una pregunta que se puede hacer la persona que está escuchando este estudio o esta respuesta, y una pregunta legítima,
es quiénes y cómo serán aquellos que reinarán con Cristo 1000 años. Vamos a ir a una serie de escrituras que nos van a ayudar a entender lo que Cristo ha prometido a través de sus escrituras. Y esto, primeramente, vamos a ir a Juan, al Evangelio según Juan, el capítulo 3, el versículo 3. Juan, entonces, el capítulo 3, el versículo 3. Aquí está la conversación de Jesucristo, ¿cierto?, con Nicodemo, y el versículo 3 dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablando del reino de Dios, ¿cierto?, y como el milenio, el comienzo del reino de Dios. Entonces, primeramente, para entrar al reino de Dios, para gobernar con Cristo 1000 años, como dice el final del capítulo 4, versículo 4 de Apocalipsis 20, hay que nacer de nuevo, hay que ser un ser nuevo. Y para seguir añadiendo escrituras a esta respuesta, vamos a ir a 1 Corintios 15, esto para hacernos un panorama completo de lo que la Biblia nos dice acerca de este tiempo del milenio. 1 Corintios 15, el versículo 22 al 24. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí viene una de las claves muy importantes de entender en la Biblia. Pero dice, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, esto de nacer de nuevo, en la venida de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando se haya suprimido toda autoridad y toda potencia. Y un poco más adelante, en este mismo capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 52, nos agrega un dato interesante. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Las personas que permanezcan con vida hasta esa época serán transformados. Entonces aquí nos agrega un dato de la final trompeta. Y sabemos que los últimos versículos, ¿cierto?, de Apocalipsis, o el último libro de Apocalipsis, nos está indicando, nos está dando el orden cronológico de las cosas que tienen que ocurrir antes del retorno de Jesucristo. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 últimas plagas. Entonces, aquí nos está diciendo el momento en que va a llegar Jesucristo, que es en la última trompeta. Al sonar la trompeta número 7, que lo pueden buscar después en Apocalipsis, el capítulo 11, donde se describe aquello, entonces esto va a ocurrir ahí, en el momento en que Jesucristo retorne. Y seremos, y voy a leer la parte final de este versículo 52, dice, al sonar la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí seremos transformados. Vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2, una revelación que hace Juan, que es muy interesante. Primera de Juan, entonces el capítulo 3, el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cierto? Somos nuestro Padre, nuestro hermano Jesucristo nos enseñó a orar Padre nuestro, ahí en la oración modelo. Somos hijos de Dios. Pero continúa el versículo y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado por completo el ser hijos de Dios. Porque dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo retorne a la tierra, toque la trompeta y tome posesión y control de la tierra para establecer su gobierno, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Esa es la promesa que hace la Biblia acerca de la transformación del ser humano. Y antes de continuar, ¿cierto? Yo sé que tenemos acá el folleto que dice por qué existimos, y también podríamos entender para qué existimos, cuál es el destino del ser humano,
hacia dónde apuntamos, para qué hacemos todo lo que hacemos. Es interesante leer este folleto y se los ofrecemos, ¿cierto?, en la iglesia. Todo material, todo estudio bíblico, toda guía, toda suscripción de las revistas es y va a ser siempre sin costo para usted. Nosotros no estamos en el negocio de cobrar, esto todo es gratuito, usted solicítelo solamente a las direcciones que dimos anteriormente y le llegará una copia de este estudio bíblico para entender un poco mejor cuál es el propósito de Dios de crear al ser humano. Entonces tenemos nuestra página de internet www.iduay.org, nuestra página de las buenas noticias, lasbuenasnoticias.org, y también tenemos nuestro correo electrónico info@iduay.org. Y si tiene a mano su teléfono, llame al 22 848 9504 y usted podrá ahí será atendido, ¿cierto? Y le podrán dar las indicaciones para que usted reciba este folleto acerca de para qué existimos. Ahora, ¿a qué seremos transformados? Hay una escritura que quiero decir antes de contestar a la pregunta que me hicieron. Retomar la pregunta, ¿cierto? Porque hemos explicado un poco acerca del milenio y del resto de para qué existimos. Pero la pregunta era, ¿habrá vida física en el milenio? Antes de eso voy a leer Juan, el capítulo 4, el versículo 24, donde se nos da una aclaración para que nosotros entendamos a qué vamos a ser transformados cuando dice semejantes a Él. Dice el versículo 24, y esto es uno de los versículos claves que hay que entender en la Biblia y memorizar. Dice, Dios es espíritu. Entonces tenemos que entender que cuando pretendemos ser semejantes a Dios, y Dios nos está invitando a ser semejante a Él, Dios nos está invitando a esto, a ser espíritu, a ser seres espirituales. Y continúa, ¿cierto? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Dios es espíritu. Entonces retomemos la pregunta, ¿habrá vida física en el milenio? Si vamos a ser transformados a seres espirituales. Vemos que la meta como miembros de la iglesia, ¿cierto?, y estar luchando para entrar al reino de Dios, no es de entrar a una vida física en el milenio. Ese no es nuestro negocio hoy en día, no es nuestro objetivo. Nuestro negocio es entrar a este reino de Dios, al milenio, en forma espiritual, semejantes a Dios. Entonces, ¿habrá vida física en el milenio? Voy a volver a leer el versículo 4 de Apocalipsis 20 para volver a retomar esta pregunta. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces la pregunta que cae, ¿cierto? Es, ¿y a quiénes reinaron? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Voy a ir a una escritura del Antiguo Testamento, porque la Biblia, ¿cierto?, el Antiguo y el Nuevo Testamento de hecho esa división no existe para Dios, ambos están vigentes, ambos se complementan, y uno no puede estudiar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, y tampoco el Antiguo Testamento está completo sin el Nuevo Testamento. Entonces voy a ir a Zacarías 14, donde se habla de la fiesta de tabernáculos en el futuro, ¿cierto?, después del retorno de Cristo. Dice el versículo 16 en adelante, para entender a quiénes reinaron. El versículo 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron en contra de Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y al Eterno de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí hay que introducir un tema y hay que aclarar el tema de la fiesta de los tabernáculos y también aclarar que las fiestas de Dios que se van a celebrar al retorno de Cristo están vigentes. Las fiestas santas de Dios del Antiguo Testamento, de Levítico 23, siguen vigentes hoy en día. Las celebró Jesucristo, las celebraron sus apóstoles, y también hay iglesias que las siguen guardando el día de hoy, y estas fiestas están vigentes.
Y si usted quiere entender más acerca de las fiestas santas de Dios, por qué están vigentes y qué representan, porque la fiesta de tabernáculos representa el mundo del mañana, el reino venidero de Jesucristo, solicite este folleto que está a este lado de la pantalla, ¿cierto? Las fiestas santas de Dios, una esperanza segura para la humanidad. Y otra vez, ¿cierto? Utilicen todos nuestros medios de comunicación para acercarse a nosotros, solicitarlo y envíenos su dirección y se los enviaremos sin ningún costo para usted. Según los cálculos de algunos comentaristas bíblicos, los que sobreviven a las 7 sellos, 7 trompetas y las 7 últimas plagas serán aproximadamente el 10% de la población actual de ese momento. Actualmente nosotros somos unos 8.000 millones de personas, si es que los censos están bien hechos. Esto sería aproximadamente 800 millones de personas que, como dice la Biblia, ¿cierto? Acá en Zacarías 14, los que sobrevivieren de las naciones van a estar vivos cuando comience el milenio, cuando Jesucristo retorne y las naciones vayan a hacerle frente, vayan a hacerle guerra y finalmente sobreviven. A esas son las personas que hay que servir, hay que guiar y hay que gobernar, por así decirlo, ¿cierto? Con una nueva forma de gobierno, que es el gobierno de Jesucristo, una nueva forma y una única forma de religión, que es la religión de Jesucristo, la sana, la pura y la pura doctrina. Eso es el milenio. El milenio también es solamente una introducción al eterno reino de Dios. Cristo y sus santos serán los maestros y educadores del futuro. Ellos tendrán la misión de enseñar a estos miles de personas, a estos miles de millones de personas que estén vivos cuando retorne Jesucristo, y también a aquellos que alguna vez hayan vivido al final del milenio, cuando ellos resuciten a una vida física, como lo dice, ustedes pueden ir allá a Ezequiel 37 y que sean parte de la segunda resurrección. Leímos en 1 Corintios 15 que todos van a tener una resurrección, pero cada uno en su debido tiempo. Eso es un versículo también que no hay que perder de vista. Y para hablar más de esta segunda resurrección vamos a ir a Apocalipsis 20, a continuar con la pregunta, con la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? De si habrá vida física durante el milenio. Sí, habrá vida física y después del milenio habrá más vida física. El versículo 12 de Apocalipsis 20 dice, después que continúa, ¿cierto?, que describe el milenio y sus características, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hablando de la Biblia. La Biblia fue abierta, fue entendida por las personas que resucitaron después en este milenio, en este planeta reconstituido. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y por sus obras. Entonces los seres humanos tendrán nuevamente una oportunidad de vivir una vida física, ahora sí, bajo el gobierno de Jesucristo, con un planeta remozado, con un planeta funcionando bajo las leyes de Dios, y no como vivimos actualmente en un planeta que se rige bajo la ley del más fuerte, algunos dicen, bajo la ley de la selva, que es un planeta que vive en constante lucha y no por el dar, como es la manera de amorosa que Cristo nos enseñó. Entonces la respuesta breve a la pregunta es que en el milenio habrá seres espirituales que serán los hijos de Dios, que califiquen para poder enseñar a estas personas que resuciten y que queden con vida también durante el milenio, y también habrá seres físicos que serán aquellos que queden con vida después del retorno de Jesucristo. Bueno, por mi parte me despido, espero que haga más preguntas, que nos pueda escribir a estas direcciones que pusimos a través de las pantallas. www.iduay.org es nuestra página web, ahí puede encontrar más mensajes, más estudios bíblicos. También la página www.lasbuenasnoticias.org, donde están nuestra revista que se publica bimensual, y usted puede suscribirse a ella
otra vez sin ningún costo y le va a llegar a su domicilio o a su casilla. Y también nos puede escribir a info@iduay.org, donde puede hacernos sus consultas. También nuestro teléfono es el 22-848-9504. Los invito a acercarse a nosotros. Queremos saber de ustedes, queremos saber sus preguntas y queremos saber sus comentarios. Buenas tardes.